Señores y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Onda 35 UDD, una historia que nos une. Este podcast que estamos trayendo para ustedes, contando historias, recordando sucesos y también a grandes y presentes personajes que han pasado por la Facultad de Comunicaciones en estos 35 años. Hemos catalogado este capítulo como profesores que han marcado parte 2, porque ya estuvimos con dos profesoras que marcaron sin lugar a dudas muchas generaciones, y estos dos profesores que tengo a mi lado derecho, sí o sí, de más, los han marcado a ustedes en algún momento de esta carrera. Quiero pasar a saludar al profesor Pablo Soto y al profesor Iván Martinich. Gracias por acompañarnos en este tremendo podcast que estamos haciendo para recordar grandes momentos. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, gracias, todo bien. Gracias por la invitación. Sí, un gusto estar acá. Gracias a ustedes por aceptarla. Yo sé que los tiempos son difíciles y sobre todo cuando vienen de muchas clases, ¿cierto? Seguir conversando es un poco agotador, pero gracias por estar acá con nosotros. Y quiero comenzar, ¿cómo partieron siendo profesor y cómo llegaron acá a la Universidad del Desarrollo, profesor Iván? Bueno, yo vivía allá en Santiago, porque soy de provincia de Punta Arenas, y llegué a trabajar a Santiago el año 98. Y después de un tiempo recibí una invitación de la profesora Paulina Maureira para integrarme a hacer clases. El profesor Pablo ya era decano en esa época, así que yo me integré como profesor más nuevo y siempre he estado en las asignaturas, han tenido distintos nombres, pero básicamente orientadas al periodismo informativo, al género más básico para presentar la noticia, y de eso ya hace bastante tiempo, yo creo que más de 10 años que estamos en eso. Profesor, ¿cómo fue el llamado cuando ya llegó profesor Iván? El llamado de la docencia. El llamado de la docencia. Sí, no, yo partí haciendo clases el año 2000. O sea, una matemática fácil, este es mi año 25, haciendo clases acá en la UD. Y todo comenzó en un almuerzo, en el lugar donde yo trabajo, en el diario, y conversando con cosas que a uno le gustaría hacer a futuro. Imagínate, tenía 25 años menos que ahora. No se le nota, eso sí. Se agradece. Me dijeron si me gustaría hacer clases en algún minuto. Y dije, no, sí, es como un pendiente que tengo y me gustaría resolverlo, pero siempre pensando en ir hacia adelante, nunca algo tan inmediato. Y ahí me dijeron, sabes que en la UDD hay un cupo, la universidad era minúscula comparado con el gigante que es hoy día, y me comentaron eso, entonces que si acaso me interesaba, le di una vuelta, ok, hagámoslo, porque si no lo hacemos lo vamos a postergar mucho tiempo, y la oportunidad estaba. Así que vine a conversar con las autoridades de la escuela en esa época, y me contaron de qué se trataba, vimos el programa, y a los Leones inmediatamente, apenas una semana después de esa conversación en ese almuerzo. Y de ahí hasta ahora me he mantenido ininterrumpidamente, ni siquiera con un semestre de intervalo, nada, he seguido esto de forma continua, estos 25 años que se cumplen ahora, ligado a la universidad, a la Escuela de Periodismo, de la Facultad de Comunicaciones, y ha sido un proceso muy bonito, muy lindo, muy intenso, de mucho aprendizaje, y es un poco la gracia que tiene la docencia, que no es monótona para nada, ni rutinaria, sino que uno va avanzando, va cambiando la gente, va pasando el tiempo, y los temas se van adaptando, y uno va haciendo o tratando de estar dentro de lo que se espera que sea la formación de estos futuros periodistas. ¿Qué significaba para ustedes, Iván, en tu caso, ser parte de esta facultad y siempre también ligado a tu misma asignatura? Bueno, ha sido un crecimiento profesional bien importante. Ha sido muy grato trabajar con toda la planta académica de la universidad, porque uno requiere mucho apoyo, sobre todo cuando está empezando y cuesta familiarizarse con los detalles académicos y todo eso, y siempre recibí mucho apoyo en eso. Pero lo que más me gusta es el contacto con los alumnos, con los jóvenes, en el fondo compartir experiencias con ellos, de ver cómo empiezan a reportear sus primeras noticias, a escribir, a sufrir con la redacción. Pero es muy especial cuando uno descubre vocaciones realmente periodísticas en los alumnos, es decir, que empiezan a ya no ver lo que tienen que hacer como una obligación, como un trabajo, como una nota, sino como algo que en realidad en el fondo es entretenido, o sea, es formalmente un trabajo,
pero es una forma muy entretenida de ganarse la vida al final. Y eso es lo más apasionante y por eso el profesor Pablo me podrá apoyar en eso. Aunque hayan pasado 25 o 30 años, uno sigue con el mismo entusiasmo de siempre porque la noticia es así, cambia todos los días. Uno en la mañana tiene una cierta idea de lo que va a hacer durante la jornada y rara vez le achunta y uno termina haciendo algo bastante diferente. Entonces esto se resetea todos los días y eso lo hace tan apasionante. Pablo, ¿algo que agregar a esta idea también que tiene Iván? ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Qué significa para ustedes hacer clases acá en la universidad? No, bueno, para mí es una parte, para mi vida en sí, profesional, y también en la parte más humana, es algo complementario y muy valioso que yo lo atesoro bastante. La idea de poder impartir conocimientos respecto a lo que uno sabe y que ha realizado durante todo este tiempo es algo que me llena a mí profesionalmente y el punto de vista humano, como decía. Van cambiando las generaciones, van cambiando las tecnologías, van cambiando los focos, las velocidades con que se trabajan, los estándares, tratamos siempre que sean altos y que se mantengan y aportar en la formación de los futuros periodistas. Y eso yo creo que al final es algo que ellos notan. Cuando hay compromiso de parte del docente, del profesor o del profe, como le quieran decir, los alumnos lo notan y lo valoran. Y eso generalmente lo calibran en las primeras semanas, que el profe llegue a la hora, que cumpla con la entrega de los trabajos, que si dice algo después se haga, que se aplique ley pareja. Todas cosas que uno va aprendiendo con los años son parte del código necesario para que esto fluya bien y que los alumnos salgan bien preparados después cuando les toque ejercer el periodismo. Ese código yo creo que se marca mucho porque exalumnos, docentes, colegas dicen que si no pasan por sus clases, no pasaron por periodismo en la Universidad del Desarrollo. O sea, es parte del ADN pasar con Pablo, pasar con Iván sus cátedras. O sea, yo creo que también los marca mucho cuando salen de la universidad. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? O sea, no sé si tanto por las personas, pero la asignatura, en el caso mío, periodismo informativo es como la base para cualquier cosa que se haga después. Lo mínimo es saber cómo tratar una noticia, darla a conocer de la manera más sencilla y directa posible y luego vendrán las derivaciones que serán entrevistas, reportajes, columnas de opinión. Entonces es como no sé, el servicio militar, lo que hay que hacer, cuesta, es duro, cuesta conseguirse entrevistas, las fuentes son reacias a veces, tiene muchas dificultades, pero da muchas satisfacciones también cuando uno logra hacer bien las cosas. Y después se sale y logran tener ese ADN, ese servicio militar. Claro. Esos plantones que muchas veces uno habla. Sí, o las respuestas ingratas, las fuentes que no quieren colaborar y hay que empezar y la hora de cierre que se acerca y no tengo nada y qué hago. Y es muy entretenido eso. Yo sé que algunos lo ven con sufrimiento, pero mi lema en ese sentido es a sufrir con gozo, porque esto se disfruta finalmente. Claro, en proceso. Sí, es un acostumbrarse a una forma de trabajar que a mí me ha pasado con alumnos que me dicen, oiga, profe, pero yo estoy en este curso, pero la verdad que yo quiero trabajar en empresas, quiero trabajar en agencias de comunicaciones. Yo no me quiero dedicar a los medios, a las noticias, que es donde nosotros tenemos nuestra historia profesional. Y a ellos les explico, oye, tú estás en una empresa, estás en lo que sea, pero si ejerces periodismo tienes que saber lo que es una noticia, tienes que saber entregar un mensaje, tienes que saber armar los contenidos de acuerdo a ciertos códigos y a ciertas exigencias y estándares. Y yo siempre lo noto, o sea, tengo muchos alumnos o exalumnos que trabajan en agencias de comunicaciones o en el gobierno, independiente del gobierno que esté de turno. Y uno nota inmediatamente cuando ha hecho este servicio militar al que hacía alusión Iván. O sea, tiene muy claro cómo enfocar los hechos para hacerlo más interesante hacia la audiencia, tienen claro hacia dónde mirar, con quién hablar. Y eso es algo que naturalmente se aprendió, se practicó, se erró, luego se reenfocó y se aprendió finalmente en el curso. Entonces, eso es algo súper valioso con lo que ellos se quedan de por vida. Y claro, me ha pasado a mí que me he encontrado alumnos que de repente, más 40 por ejemplo, o cerca de los 40, y me dicen, oiga, profe, y me tratan de usted y de profe. Me pasó el otro día, hablé con una alumna que es gerenta de
de una empresa bien importante, gerente de comunicaciones, y me decía, profe, oye, pero ya basta, tiempo, han pasado 15 años. Puente. Han pasado 15 años, es que no puedo, me cuesta mucho, y eso me ha pasado varias veces. Y nada, el cariño se mantiene, y al final la imagen que con lo que ellos se quedan es lo que uno valora, y todo lo que aprendieron en el proceso. Iván comentó respecto al horario de cierre, que quizás muchos alumnos ahora, profe, 2 minutitos más, 3 minutitos más, pero el horario de cierre, horario de cierre. Tú, Pablo, tienes una anécdota específicamente con el horario de cierre. ¿Alguna estudiante, alumna, se tiró arriba de un auto para entregar el trabajo? Estaba pensando qué historia podía ser, porque hay mucha historia. Sí, no, hay una alumna cuyo nombre mantendremos en reserva, sí, no es pero que seguramente va a aparecer cuando sea la gran fiesta de celebración que se va a hacer. Que era un examen, me acuerdo, y tenían horario de cierre hasta las 17:30. Es el horario típico, claro, de las clases. Exactamente. Y los trabajos se entregaban impresos, un papel físico. Y yo estuve acá en la Secretaría de la Escuela con Carolita Muñoz, con la Caro Muñoz, esperando, 17:30, 17:35, me voy. 17:40 ya estaba llegando el auto. Y aparece esta alumna desesperada corriendo con el trabajo, con la hoja. Profe, mi trabajo. Es que no te lo puedo recibir porque los demás lo entregaron a la hora. Y no, es que me pasó esto. Le dije, lo siento, te lo dimos hace una semana. No sé. Y nada, yo dije, y ya bueno, tenía que cortarme, tenía que ir y tenía la ventana y me empecé a avanzar despacito porque ya estaba encima. Y sí, nada, se me metió dentro del auto y ahí frené, le dije, oye, ya, calmemos esto. Y claro, no lo conté hasta años después porque lo encontré que era tan insólito, nunca me había pasado algo así. Y no le recibí el trabajo, dio el ramo por segunda y aprendió todo lo que tenía que haber aprendido, y hoy es una excelente profesional. Así que, y ella también se acuerda porque la otra vez nos contactamos por Instagram. ¿Ya? Y ya es mamá, fue mamá. Y me decía, nunca me voy a olvidar, me decía eso, ella lo tenía clarito también, y claro, fue un episodio bien especial para recordarlo. Iván, ¿en tu caso? No tengo una experiencia tan extrema como esa. Eso fue nivel épico. Esto va a ser bastante más fome. No, pero yo me gusta mucho, disfruto mucho haciendo un tipo de certamen en la asignatura, en que trato de recrear en el fondo el ambiente de presión con el que se trabaja realmente en los medios de comunicación cuando hay que entregar una noticia. Que es un certamen que muchos alumnos se acordarán, en que yo les voy entregando información parcial y a distintos tiempos durante la hora que dura el certamen. Y las cosas van cambiando a veces drásticamente durante el ejercicio del certamen. Ellos tienen que entregar al final de la hora y con lo que yo les entregué al principio se entusiasman y empiezan a escribir su noticia rápidamente. Como caballito de carrera. Y de repente en el minuto 45 hay un antecedente nuevo que cambia todo, o que no cambia todo. Ahí ellos tienen que tomar la decisión. Y varias cosas más entre medio. Y ahí se siente un vértigo especial. A mí me entretiene mucho. Yo supongo que ellos también lo disfrutan harto, supongo. Pero es lo que mejor me ha resultado para tratar de traspasar el ambiente que realmente se vive en las salas de redacción, para que ellos entiendan a qué van, digamos, y a qué se van a enfrentar. Y claro, al principio es duro, da vértigo, da susto, da urgimiento, todas esas cosas, pero es muy entretenido finalmente. Cuando uno aprende a manejar esa presión y a convivir con el cierre constante, se hace mucho más llevadero. Y me imagino, porque también yo pasé por sus clases, se vive esa adrenalina después, como bien dices tú, la vida real, o sea, que yo creo que la universidad es lo que más te prepara. Sí, o sea, una infidencia, ¿no? Como para demostrar que pese a todos los años que uno tiene en esto, me acaba de pasar algo porque estuve de turno el fin de Semana Santa, ¿ya? Y el turno nuestro en el diario dura hasta las 2 de la mañana del día siguiente, o sea, 2 de la mañana del lunes. El diario se cierra a las 12 de la noche, con todos sus contenidos, pero uno queda de guardia hasta las 2 de la mañana por si pasa algo. No cualquier cosa, sino una noticia importante. La leyenda, el mito urbano es por si se muere el Papa. Esa es la razón de la que uno se queda hasta las 2 de la mañana. Bueno, esa madrugada del lunes terminamos el turno, vimos todo lo que tenemos que mirar a las 2 de la mañana, todo tranquilo, en calma, no pasa nada, ok, ya levantamos puestos, nos vamos, terminó el turno. 2 de la mañana me acosté 2:30, 2:15 para las 3 a dormir.
y despierto 3 horas después porque tenía que llevar a mi hija al colegio a las 6 de la mañana. Yo ahí, imagínense, después de haber dormido 3 horas, así medio noqueado, y a lo lejos escucho a mi hija, que me imagino que estaba con su teléfono en la mano, y dice muy fuerte en el pasillo, ¡oh, se murió el Papa! Y se me pasó la vida completa en 30 segundos. Dije, ¿cómo no supimos? Ya, en fin. Mi primer gesto instintivo fue agarrar mi teléfono, empecé a ver las alertas, y claro, el Vaticano había anunciado la muerte a las 4 de la mañana de Chile. O sea, imposible ponerlo en el diario de papel a esa hora porque ya estaba imprimiéndose. Pero el Papa había fallecido a la 1:35, o sea, dentro del turno. Lo que pasa es que lo comunicaron a las 4. Entonces zafamos así por nada. Y pese a todos los años que uno tiene en esto, la adrenalina que fluyó en ese momento fue mucho, como en los primeros días. Hablando de adrenalina, Pablo, tú fuiste enviado de guerra. Sí, estuve en algunas misiones periodísticas. ¿Cómo fue esa sensación a ti, ya como docente o también como periodista, como persona, vivir esos sucesos? Mira, es algo muy intenso, es algo para lo que uno no está preparado. O sea, por más que uno haya reporteado temas, haya estado cubriendo distintas situaciones, estar trabajando en una zona de conflicto es algo que está lleno de posibilidades de que ocurran cosas que lo trascienden a uno. Entonces hay que trabajar con mucha precaución, con la adrenalina todo el rato desde que saliste del lugar donde te estés alojando a reportear y a buscar noticias, hasta que vuelves es una alerta permanente. Por lo tanto también es una tarea muy, muy agotadora, pero muy desafiante y muy linda también. Y tiene que ver algo con lo que conversábamos el otro día en el pre-reporteo que se hizo para este programa. Tiene que ver también con un sueño que yo tenía y que fue una de las razones por las cuales terminé estudiando periodismo, de poder reportear realidades, situaciones, crisis en otros países y poder traer esa realidad a nuestra propia audiencia chilena. Y fue algo que hice por harto tiempo, lo hice casi por 10 años. No todos fueron conflictos, guerra y eso. Hubo también hartas crisis políticas, elecciones y ese tipo de situaciones en el extranjero como enviado especial del medio en el que yo trabajo. Y es también una de las épocas que yo más atesoro porque fue donde más aprendí y pude ejercer en un tipo de periodismo muy distinto a lo que uno habitualmente realiza. Así que tengo ese muy buen recuerdo y también un respeto muy importante por la gente que lo sigue haciendo y también por lo que transmiten ellos en cada una de esas situaciones que están puestos en peligro. Y como dice un video muy bueno que yo siempre veo del Washington Post, que dice que alguien tiene que recolectar las noticias. Alguien tiene que contar la verdad y alguien tiene que armar la historia. Y cuando hay situaciones de ese tipo, ahí están los enviados especiales, los corresponsales, haciendo ese trabajo. Así que es algo muy valioso y yo lo recuerdo con mucho cariño. Como recuerdo, muchos de ustedes están recordando esos pasos por esta universidad, en sus aulas, en sus clases. Y quiero que les demos un pequeño espacio para que ustedes puedan enviar a través de esa cámara, a quienes nos están escuchando también, algún mensajito de estos 35 años que han pasado de la facultad, tantos periodistas que han pasado por sus clases, que los recuerdan sin lugar a dudas con mucho cariño, porque se pasó el servicio militar y se pasó por ese momento y sin lugar a dudas lo han hecho mejores profesionales. Iván, me gustaría partir contigo. Gracias. Bueno, yo diría a los alumnos que tienen que estar orgullosos de la escuela que los formó, porque la Escuela de Periodismo de la Universidad del Desarrollo es una muy buena escuela, es un muy buen lugar de preparación para los desafíos que tienen después en el mundo laboral. Es cierto que la profesión está bien desafiada, que la industria de los medios de comunicación aún más. La palabra crisis casi es un sinónimo del ejercicio de la industria de los medios de comunicación. Pero yo creo que no hay que dejarse achacar por eso, sino que los tiempos que vivimos hoy día demuestran casi jornada a jornada que el periodismo es cada vez más necesario, que el periodismo bien hecho, con estándar de calidad, con rigurosidad, con apego a la objetividad, es un bien cada vez más preciado en una sociedad que a su vez está cada vez más polarizada
y que por lo tanto hay futuro, de todas maneras, aunque el escenario parezca difícil, aunque la industria esté en crisis, yo soy un convencido de que va a salir fortalecida, que va a cambiar, va a mutar. Evidentemente en el futuro no va a ser como es hoy día, pero el buen periodismo siempre va a ser indispensable. Y aquí en esta escuela se enseña a hacer eso, así que felicitaciones por los 35 años y a todos los alumnos que han pasado por estas aulas. Espero que les esté yendo muy bien en sus respectivos trabajos y que los que se están formando y las generaciones que vengan confíen en que aquí van a recibir todas las herramientas necesarias para tener un súper buen desempeño en lo laboral. Profesor. Sí, bueno, primero agradecer la instancia y si me piden dejar un mensaje, es decir que yo personalmente me siento súper orgulloso luego de estos 25 años haber sido parte, 25 años ejerciendo yo aquí en esta escuela, 35 años de historia desde el que inició la universidad. Me siento muy orgulloso de haber sido parte de tanto esfuerzo por formar a buenos periodistas, cuyos resultados hoy día nosotros podemos verlos en medios, en empresas, en gobierno, en distintas facetas en las que ellos están ejerciendo con calidad, con altos estándares, con la claridad de que aunque los tiempos son desafiantes, el buen periodismo persiste. Los estándares siempre, como les digo a mis alumnos, son mirar hacia arriba y ver qué tan bien lo puedo llegar a hacer y estar desafiados permanentemente. Así que felicitaciones por esta iniciativa, por lo que estamos celebrando estos días, de lo cual me siento orgullosamente parte. Así que muchas gracias y felicidades. Gracias, profesores, por haber estado con nosotros. Agradecerles por el tiempo y también abrazo fraterno por estos 35 años de que estamos celebrando, porque somos toda una facultad humana y de cariñosa como también lo son ustedes parte. Así que gracias por estar con nosotros. Y de esta manera comenzamos a cerrar este capítulo de Onda 35 UDD. Ya lo saben, una historia que nos une. Acá hay dos historias tremendas que hemos compartido con ustedes y que ustedes también han sido parte. Recuerde siempre, síganos, compártalo a través de las redes sociales, a través de las plataformas, a través de WhatsApp, LinkedIn, todas las plataformas digitales que ahí estamos. Con mucho cariño, mucho afecto, les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y será hasta un próximo episodio. Que estén bien.